Dios los bendiga, mis amados hermanos y amigos. Esto es Un Momento con la Biblia a través de Conozca la Verdad. Quédese hasta el final y conozca la verdad. Hoy estaremos hablando sobre la historia de la iglesia del año 100 hasta el año 313. Veremos también acontecimientos importantes y surgimiento de herejías dentro del cristianismo del año 100 hasta el año 313. Por tanto, quédese hasta el final y conozca la verdad. Antes de ello, vamos a leer una porción de la palabra de Dios. Para ello vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 29 al 30. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo leemos. Dice: porque yo sé que después de mi partida, dice Pablo, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de entre vosotros y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Que Dios añada bendición a su palabra. Esta palabra fue escrito entre el año 62 y 70 después de Cristo. Después de 30 años aproximadamente, las herejías van a surgir de adentro de la iglesia cristiana primitiva apostólico. Pero hoy vamos a empezar a desarrollar sobre los acontecimientos importantes de la iglesia del año 100 hasta el año 313. La iglesia no es una institución. La iglesia son personas que han aceptado a Cristo y predican lo que Jesucristo predicó y lo que los apóstoles predicaron. Esa es la iglesia, son personas, son seres humanos que han aceptado a Jesús como su Señor y su Salvador, y han confesado que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Acontecimientos importantes del año 100 hasta el año 313 dentro del cristianismo son los siguientes. En primer lugar, los acontecimientos importantes del cristianismo del año 100 hasta el año 200 es la difusión del cristianismo a todo el mundo y a todas las lenguas en ese tiempo conocido. Gloria al nombre del Señor. El evangelio llegando a ciudades importantes como Roma, como Antioquía y otras ciudades también como Alejandría, que es la parte de África, de Egipto. Gloria a Dios. Ahora, del año 100 hasta el año 300 hubo terribles persecuciones a pesar de una difusión rápida del evangelio en ese tiempo. A todos los países llegó el evangelio predicado por los hombres y mujeres de Dios que se entregaron a Cristo voluntariamente y predicaron el evangelio al mundo entero. Primeramente tenemos las primeras persecuciones que iniciaron en el año 64 por el Imperio Romano Nerón. Su persecución fue terrible, fue sin precedentes, terrible matanza a los simples varones y mujeres que adoraban a Dios, que creían en Cristo. Amén, no eran revolucionarios, no agarraban arma para matar, sino simplemente la predicación del evangelio. Y por predicar el evangelio, Nerón empezó a acusar a los cristianos y perseguirlo de tal manera que este hombre inventó cómo torturar a los cristianos. A los cristianos les enviaba a los circos romanos para que se los comiesen los leones hambrientos, pero también hacían antorchas humanas embetunados con brea para alumbrar su jardín de Nerón. A otros cristianos, amén, los crucificaba de una manera vil. También tenemos al emperador romano Domiciano, que gobernó al Imperio Romano del año 81 hasta el año 96. Este emperador continuó persiguiendo a los cristianos, así como Nerón lo hacía. A pesar de toda esa persecución imperial, la iglesia no dejó de predicar, no dejó de salvar almas para el reino de los cielos a las personas. Bendito sea el nombre del Señor. En el año 98 ingresa nuevamente otro emperador romano para gobernar al Imperio Romano. Amén. En ese tiempo no existía la iglesia católica romana, existía la iglesia cristiana. Amén. La palabra romana viene del latín,
La palabra universal será traducido al idioma latín con la palabra católica. Amén. Entonces la Iglesia Católica Romana no es la iglesia primitiva apostólica. La Iglesia Católica Romana es una iglesia primitiva desviada del verdadero trinitarismo. Bueno, Trajano del 98 al 117, bajo su reinado de este emperador romano, amén, Plinio el joven escribió cartas a Trajano pidiendo consejos sobre cómo tratar a los cristianos, ya que en el tiempo de este emperador romano los cristianos eran tratados terriblemente, humillados, quitados. Bueno, era una cosa terrible por ser cristianos que sufrían los cristianos en ese tiempo. Trajano muere y sucede otro emperador romano para gobernar al imperio romano, Adriano. Adriano era un emperador romano que ingresa a gobernar como emperador a Roma en el año 117 y gobierna hasta el año 138. Y Marco Aurelio gobierna del año 161 al año 180 después de Cristo. También se reportan persecuciones durante de estos dos reinados del Imperio Romano. Amén. Ahora tenemos el Séptimo Severo. Los dos emperadores mueren. Ingresa a gobernar al Imperio Romano Séptimo Severo en el año 193 al año 211. Este emperador emitió edictos contra las conversiones al cristianismo. Amén. O sea, siempre hubo persecuciones en diferentes siglos de la era cristiana en ese tiempo. Tenemos a Decio, que ingresa después del Séptimo Severo, del emperador romano que gobernó al Imperio Romano del año 193 al año 211. Ingresa Decio, un emperador, una persona, ciudadano del Imperio Romano, ingresa a gobernar como emperador a Roma. Amén. Del año 249 al año 251 después de Cristo. Este emperador implementó una persecución sistemática contra los cristianos. Mataban de una manera distinta a los cristianos. Ya les he mencionado cómo mataban a los cristianos. Como Nerón inventa los sufrimientos y persecución a los cristianos. ¿Cuál era? Primero lo agarraban a los cristianos, a otros cristianos los metía a los circos romanos para que se los comiese leones hambrientos. Amén. Luego a otros cristianos, estos emperadores agarraban y Nerón le ponía un palo de madera, lo incrustaban ahí y estando vivo el cristiano, lo embetunaban con brea y los prendían con fuego. Eso era una antorcha para su jardín de este impío emperador romano en ese tiempo amén, del cristianismo. A otros cristianos los agarraban y los crucificaban como si fueran animales o como criminales, amén, las cruces, porque la pena capital del Imperio Romano era la muerte en la cruz. Y los cristianos, sin tener delito, simplemente su delito era servir a Jesucristo y no honrar a dioses romanos ni al emperador, sino solamente a Jesucristo, al Padre y al Espíritu Santo. Eso era su delito de los cristianos. Y como no adoraban estos cristianos al emperador y a sus dioses de Roma, pues los emperadores destruían de esa manera, en forma sistemática, a los cristianos por ser solamente servidores de Jesús. Después de Decio ingresa Valeriano a gobernar al Imperio Romano del año 253 al año 260. Este emperador emitió edictos de persecución, creó edictos contra los cristianos para seguir persiguiendo a los llamados cristianos. Pero el cristianismo, cuanto más era perseguido, cuanto más crecía y se multiplicaba. Las puertas del infierno no iban a prevalecer contra la iglesia de Cristo. Profecía y palabra exclusivo y explícito de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. Amén. Tenemos el último emperador que persiguió,
que es de Diocleciano. Que es Diocleciano. Un hombre llamado Diocleciano ingresa al gobierno imperial a Roma para ser emperador de Roma. Amén. En el año 284 y gobierna hasta el año 305. En esta época de gobierno de este emperador romano, hubo terrible persecución. La gran persecución fue la más severa y duradera. Terriblemente. Esto estaba pasando desde el año 100 hasta el año 313, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que estaba pasando. Una terrible persecución por el imperio romano. Amén. Los paganos lo acusaban a los cristianos y la política bajo el imperio romano, a través de los césares y los decretos de los césares, los cristianos eran maltratados, perseguidos de una manera vil y sistemática. Pero la iglesia de Jesús no desapareció. Más bien, Tertuliano escribirá y dirá: somos de ayer, pero ya llenamos tu imperio con el cristianismo. Bendito sea el nombre del Señor. Este último emperador romano persiguió terriblemente, una terrible persecución contra el cristianismo en ese tiempo. Del año 284 ingresa este emperador romano y gobierna hasta el año 305, donde el imperio romano decaerá y habrán guerras civiles hasta el año 313. Gloria a Dios. Los cristianos en ese tiempo no tenían casa, no tenían terreno, vivían en las catacumbas, o sea, cuevas, cementerios. Ahí vivían. Y eran cazados como ratas, eran cazados como animales para luego llevarlos a los circos romanos o para ser crucificados o para simplemente torturarlos a la forma del edicto que fueron hechas en ese tiempo contra el cristianismo por los emperadores romanos de Imperio Romano, amén, de Roma. Así empezó la persecución del cristianismo desde el año 64 hasta el año 313. Gloria al Señor. Pero la iglesia no desapareció. La iglesia creció enormemente a pesar de todas estas persecuciones. Pero también sufrió la iglesia ataques internas. La iglesia de Jesús, de Jesucristo, sufrían externamente por el imperio romano una terrible persecución, pero también internamente Satanás estaba carcomiendo, levantando herejías, y es lo que hoy vamos a hablar de las herejías que surgieron dentro del cristianismo, amén, y serán también atacados por los cristianos verdaderos y considerados y condenados como una herejía de Satanás. Ya hablamos sobre las persecuciones y los gobiernos de los emperadores romanos que gobernaron a Roma del año 100 hasta el año 313. Y hoy hablaremos sobre las herejías que surgieron de adentro de la iglesia. Uno de ellos es el gnosticismo. Amén. Origen de este pensamiento se materializa más en el siglo II, o sea, en el año 200, ya que Juan con sus cartas destruye totalmente la herejía del gnosticismo en su tiempo. Pero cuando los apóstoles murieron, como Pablo mismo lo llama, después de 30 años, esta doctrina nuevamente surgirá en el siglo II. La doctrina gnóstica creía que el mundo material era creado por un ser inferior, el demiurgo, y que solo es un conocimiento secreto. Amén. Gnosis podía liberar a las almas atrapadas de la materia. Consideraban que Cristo era un ser puramente espiritual que vino a revelar este conocimiento. O sea, ellos no creían en la materia, no creían que Jesús tenía cuerpo, alma y espíritu. Por eso le decían que el cuerpo de Jesús era una masa de carne, una materia inmunda. Amén. Y esta doctrina fue condenado, gloria al Señor, por varios padres de la iglesia primitiva, primeramente por el apóstol Juan, gloria al Señor, luego por Ireneo de León, y en su obra Contra las herejías, declara terrible herejía de estos pensamientos gnósticos en ese tiempo. También tenemos docetismo, amén, que surge también en el siglo II, en el año 200.
Su doctrina del docetismo sostenía que Cristo no tenía un cuerpo humano real, imagínense, sino que solo parecía tenerlo del griego dokin, parecer. Es como decir, ¿no? Holograma. Por ahí, en este tiempo, tenemos supuestos herejes dentro del cristianismo que dicen que Jesús era holograma. Y esta doctrina de holograma ha renacido del docetismo. Una herejía que fue condenada en el siglo II por los padres de la iglesia primitiva. Esta doctrina fue rechazada por la iglesia, ya que negaba la realidad de la pasión y resurrección de Jesucristo. Amén. Luego tenemos al marcionismo, una doctrina que surge en el año 144 después de Cristo. Fue fundado por Marción de Sinope alrededor del año 144. Su doctrina rechazaba el Antiguo Testamento y enseñaba que el Dios del Antiguo Testamento era diferente del Dios del Nuevo Testamento. Consideraba que el primero era un ser vengativo y el segundo un Dios de amor revelado por Cristo. Estas doctrinas están también hoy en nuestros tiempos. Hay muchas personas que dicen creer en Jesucristo y dicen, no, el Dios del Antiguo Testamento es un matón, es un asesino, mientras el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor. Eso ya fue condenado, amén, y excomulgado en ese año del 144. Y su doctrina fue condenada por su dualismo y rechazo de las escrituras hebreas. Amén. Tenemos también al montanismo. Montanismo fue fundado por Montano en Frigia alrededor del año 170 después de Cristo. La doctrina del montanismo promovía una nueva profecía y creía en un inminente fin del mundo. Amén. Montano y sus seguidores afirmaban tener una inspiración directa del Espíritu Santo, lo que les llevó a una rigidez moral extrema. Eran tan extremistas. Fue condenado por la iglesia primitiva, amén, por su rechazo a la autoridad eclesiástica y sus prácticas ascéticas extremas. Gloria al Señor. Tenemos otra doctrina herética que surge dentro del cristianismo llamado el monarquianismo. Esta palabra monarquianismo fue dado por Tertuliano para identificar la herejía de estos seguidores, amén, de estas personas que cayeron dentro de la iglesia cristiana a herejía y a la apostasía. El monarquianismo se divide en dos: monarquianismo modalista y el monarquianismo adopcionista. La doctrina del monarquianismo modalista, esta doctrina enseñaba que las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, eran modos o manifestaciones de un solo Dios, sin distinciones reales entre ellas. Amén. Negando de esta manera lo que la Biblia menciona sobre las distinciones y las interacciones que hace el Padre con el Hijo con el Padre y el Espíritu Santo con el Hijo y el Padre. Fue condenado, gloria a Dios, fue rechazado por la iglesia primitiva y se aferraron a la doctrina que siempre se ha enseñado: Padre, Hijo y Espíritu Santo con distinción en un solo Dios. Gloria al Señor. El adopcionismo también es una herejía que se divide del monarquianismo modalista. Este pensamiento adopcionista declaraban de que Jesús era un hijo adoptado en el bautismo de Jesús y fue rechazado antes de morir en la cruz del Calvario. Y usan el texto: Padre, ¿por qué me ha desamparado? Esto es doctrina de los adopcionistas. Estas dos doctrinas están en unos países de Latinoamérica y parte de Estados Unidos. Se les llama la unicidad de Dios, pero también se les llama los Jesús solo o los Jesus only. Estas organizaciones niegan las distinciones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que los textos bíblicos muestran. Las interactuaciones que hace el Padre con el Hijo con el Padre, y el Espíritu Santo hace también con el Padre y con el Hijo. Lo niegan para decir que Padre, Hijo y Espíritu Santo son modos o máscaras de un solo sujeto Dios. Una terrible herejía que ha resucitado hoy y algunos lo tienen en el Perú, en Sudamérica, Centroamérica y parte de Europa y Estados Unidos. Por eso hay que leer la Biblia. Estas dos doctrinas fue condenado en el siglo II como una herejía y como una apostasía,
porque negaba la divinidad preexistente de Cristo. Y al final lo mataron al Padre por otro lado. Señor, reprenda al diablo. El adopcionismo y el modalismo son herejías que han resurgido hoy también, desde el año 1913 y desde el año 1916, llamados la unicidad de Dios, los Jesús solo o Jesus only, o los del nombre, que niegan totalmente la doctrina trinitaria con el cuento de tres dioses, y ellos piensan, desde el punto de vista modalista, piensan que hay un solo sujeto Dios que usó tres máscaras: la máscara del Padre, la máscara del Hijo y la máscara del Espíritu Santo. Una máscara que un solo sujeto usa para manifestarse. Esa es una herejía antibíblica, y estas doctrinas fueron condenadas en el siglo II. El modalismo, por otro lado, el monarquianismo adopcionista, por otro lado, fue condenado en ese tiempo. Pero hoy tenemos estas doctrinas nuevamente dentro del cristianismo. Tengan mucho cuidado. Por último tenemos al maniquismo. Fue fundado por Mani en el siglo III, influenciado por el gnosticismo, el zoroastrismo y el cristianismo, una mezcla. Fue condenado, herético, por su sincretismo y dualismo radical que contradecía la teología cristiana tradicional. Gloria al nombre del Señor. Hemos hablado dos cosas: eventos importantes de la iglesia cristiana, externamente por los emperadores romanos y las persecuciones, pero también hemos hablado surgimiento de herejías dentro del cristianismo. Y todas estas herejías que les he mencionado fueron considerados por la iglesia primitiva como apostasía y como herejía. Y se cumple estas palabras cuando Pablo dice que de adentro surgirían lobos rapaces que no perdonarían el rebaño. Y ahí lo vemos. Y hoy en nuestra actualidad también vemos a las doctrinas que han surgido de adentro del cristianismo. Tenemos los adventistas, los mormones, los testigos de Jehová, los de la unicidad, los Jesús solo, los del nombre y otras herejías como los mesiánicos. Amén. Aquel que lee los 66 libros sin añadirlos, sin interpretar, sin deducir, sin, suponer, entonces estará en la verdadera iglesia primitiva apostólica que predicaron al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que se interactuaban en los tres, pero es de una sola esencia, un solo Dios en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tal como los apóstoles predicaron, tal como la iglesia primitiva desde el año 100 hasta el año 313 predicaron. Y a los demás herejes los ha declarado como apóstatas y heréticos. Gloria al Señor. Conozca hoy la verdad. Dios te bendiga. Amén.